Dios bendiga en esta tarde. Aquí estamos una vez más desde Pensilvania, grabando este mensaje que queremos compartir o esta reflexión. Saludos de parte de Provisiones Bíblicas, el Ministerio de Provisiones Bíblicas, cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Deseamos que el Señor siga bendiciéndoles a través de este ministerio y que Dios siga obrando en sus vidas y en sus corazones. Es un día que Dios nos ha dado hoy, un día muy especial, y queremos reflexionar un poco de las grandes bendiciones que tenemos, que hemos recibido, y queremos comenzar un poquito o pensar un poquito de la fuente de donde vienen todas esas grandes bendiciones, como la Biblia, Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y todo lo que tiene que ver con la iglesia, la fe cristiana. Naturalmente es una gran bendición que tenemos todos nosotros como pueblo de Dios. Tener fe en Dios, ¿verdad? Pues viene de naturalmente de algún lugar, o vino a nosotros, y queremos compartir un poquito sobre esto para reflexionar. Dice la palabra del Señor vamos a comenzar en San Juan capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios. Es un encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, pero nosotros queremos reflexionar en algo que Jesús dijo en ese momento. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estas palabras que acabo de decir, la salvación viene de los judíos. Cuando leemos pasajes o textos como estos, nos ponen a pensar en lo que Jesús dijo. Estas son palabras de Jesús. No fueron de los apóstoles, no fueron de otros escritores, son de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en esto, ¿verdad? También nos pone a pensar un poco sobre, diríamos, o pensamos un poco en lo que el Señor nos dice en los Salmos. Dice: orad por la paz de Jerusalén. Pueblo de Dios, que donde quiera que estamos, debemos en algún momento siempre orar por la paz de Jerusalén. Esto es lo que ordena Dios. Y en esta tarde queremos compartir un poco sobre el tema deuda de gratitud al pueblo de Israel. Deuda de gratitud al pueblo de Israel. Creo que vamos a reflexionar en algunos puntos el por qué, ¿verdad?, debemos estar muy agradecidos por el pueblo de Israel. Primero, es un pueblo que Dios escogió. De todas las naciones del mundo, es un pueblo que Dios escogió. Como pudiéramos pensar también ahora a nosotros, donde tú vives, donde tú estás. Hay miles de personas alrededor tuyo, pero Dios te escogió a ti. Y eso es una gran bendición. En el caso de en la historia con Israel, Dios escogió a este pueblo. Y comenzó este pueblo con Abraham. Y a través del pueblo de Israel, pues vienen los patriarcas, y comenzamos en ese punto. Los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, y por ahí, ¿verdad?, podemos pensar. Pero como decía un hermano, si cuando tú oras a Dios, en un momento dices, ¿verdad?, recordando a los patriarcas, estás usando como referencia las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel a través de ellos, para el pueblo de Israel a través de los patriarcas. Entonces los patriarcas, ¿verdad?, fueron con los que Dios hizo un pacto, y ese pacto ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, en Abraham Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es la bendición que fue dada a un hombre en un desierto,
y ha llegado a nosotros aquí, a donde estamos. Algunos de vosotros llegó en la comodidad de donde estábamos, algunos de nosotros llegó en un momento difícil, pero llegó esa bendición, la bendición de conocer y de oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en nuestras vidas. Esa es la gran bendición. Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra, esa es la bendición que nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. En los patriarcas, decíamos, Dios hizo pactos con cada uno de ellos, y los patriarcas también expresaron confirmación de su fe en Dios, al modo que en un momento ellos establecieron principios que están hasta el día de hoy, como por ejemplo Jacob dijo, de todo lo que tú me bendijeres, dijo, apartaré una parte para ti. Y de ahí viene el principio. Todavía en ese entonces no se había escrito la ley, no se había escrito Levítico, Deuteronomio, no estaba escrito, pero de ahí parte ya el principio de apartar algo para Dios, de lo mucho que Dios nos da a nosotros. Entonces estaban los patriarcas. Después de los patriarcas vino la ley que Dios nos dio. Ha sido una bendición, ha sido, diríamos, la regla mundial, esa ley para el mundo entero. Aparte de que está la ley escrita, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, en el mundo entero, casi en todos los países, toman como principio estas cosas, aunque no en una manera que quisiéramos nosotros, ¿verdad?, que abrazaran la ley de Dios y obedecieran la ley de Dios, pero hay las leyes que gobiernan los países. Muchas de esas leyes tienen su base, muchas de esas cosas en los 10 mandamientos que Dios dio. Y eso ha llegado hasta nosotros. Así que la ley también ha llegado a nosotros, que es los mandamientos que fueron transmitidos a Moisés, y de Moisés pasó al pueblo de Israel, pasó a los jueces, a los reyes, y ha llegado hasta nosotros. También vinieron los profetas. Entonces es algo que nos pone a pensar de las grandes bendiciones que tenemos hoy día nosotros. Es una bendición tener una Biblia. Hay países donde está prohibido que una persona tenga una Biblia. Hay países donde está prohibido vender Biblias. Entonces, usted y yo, si tenemos esa bendición de poder tener una Biblia o dos, caminar por aquí y por allá con nuestra Biblia, eso es una gran bendición y un privilegio. Y esto es algo que se lo debemos, gracias a Dios, al pueblo de Israel. Queremos decirles, el Evangelio nació bajo el pueblo judío. Los primeros predicadores del Evangelio eran judíos. Y la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Entonces vemos cómo la palabra de Dios ha llegado, ha venido a nosotros, y desde aquel entonces pues nació la iglesia, el evangelio ha sido predicado por todo el mundo, miles, millones de personas han entregado su vida a Cristo, han encontrado salvación, liberación, sanidad y paz en su corazón a través de la bendición de Dios a nuestras vidas. Así que la ley es algo que tenemos accesible y es una gran bendición. Lo otro también que queríamos compartir es que también aparte de la ley vinieron los profetas. Los profetas que profetizaron en el nombre de Dios y que grabaron, alguien escribió las cosas que Dios le estaba dictando que iban a suceder en aquel entonces, que iban a suceder en un futuro pronto y que iban a suceder al final de la era del mundo. ¿Cómo iba
a terminar el mundo. Y esa es una gran bendición que tenemos. No hay algún otro libro que hable de cosas como estas. Hay gente que escribe cosas y piensa, pero nada concreto. Y las cosas, cuando Dios hablaba a través de los profetas, eso era lo que estaba hablando. Eso era lo que se iba a cumplir. Eso era lo que va a suceder. Y eso es lo que, así como Dios lo dijo, va a terminar. Dios es muy exacto en las cosas que Él ha dicho que van a suceder. Entonces, los profetas hablaban al pueblo de Dios en el nombre de Dios, traían su mensaje de parte de Dios, y sus profecías, era interesante, los profetas vivieron en diferentes épocas, eran de diferentes niveles educativos, pero el tema era como una cadena que va uniéndose de una manera maravillosa, y el único que puede hacer eso es Dios. Como dijo en Isaías, yo soy el que digo lo que va a pasar, y yo soy el que dicto el futuro de lo que va a venir, y eso solo Dios puede hacerlo. Así que los profetas profetizaron en el nombre de Dios, hablaron de la fe, de la esperanza que teníamos o que tenemos nosotros ahora, y eso es una gran bendición. Pueblo de Dios, es algo que tenemos que agradecer. Iglesia, tenemos que agradecer. Cualquier otra persona que nos escuche, si no sirves a Dios, tienes que agradecer a Dios, porque todo lo que tenemos son bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Después de los profetas también tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Tenemos a María, tenemos a José y tenemos a Jesús de Nazaret. Algo por qué estar agradecidos. Jesús vino, nació, y como dice la palabra de Dios y como habían profetizado, los profetas hablaron del lugar, hablaron de dónde iba a nacer, cómo iba a morir, y hablaron inclusive de la fecha en que iba a morir. Y esto, solo Dios puede hacer eso, nadie más. Entonces también Jesús era muy dedicado a la ley. Nació siendo judío, o él era judío, guardaba la ley, usaba el manto que Moisés mandó, que los hijos de Israel tenían que ponerse, iba a la sinagoga, y cuando él muere en la cruz del Calvario, muere con un título arriba de la cruz que decía el Rey de los Judíos. ¡Qué bendición! Tenemos esta bendición de tener a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente cuando reflexionamos sobre esto, pero también Jesús tuvo 12 discípulos. Los 12 discípulos fueron escogidos y estuvieron con Jesús por 3 años y medio. Y en 3 años y medio muchos de ellos aprendieron a confiar, a tener fe en Jesús, aun cuando algunos de ellos fallaron en un momento, pero Dios los restauró y Dios les ayudó, excepto el que tenía que perderse, que era el hijo de perdición, que la Escritura lo llama, y ese fue Judas. Pero los discípulos estuvieron con Jesús y era una escuela donde ellos estaban, y todos ellos eran judíos. Entonces tenemos que agradecer al pueblo judío por todas estas bendiciones que han llegado a nosotros ahora y que somos partícipes. Muchos de ellos murieron, sufrieron para que pudiera venir a nosotros lo que tenemos hoy día. En la vida cristiana también debemos reflexionar. Hermano, hermana, cuando tú entregas tu vida a Cristo y comienzas a ir a la iglesia y lees la Biblia y escuchas la palabra de Dios, después pudiéramos decir de 3 años, debe ya ser tiempo suficiente para que tú confíes en Dios, obedezcas a Dios y también puedas entrar en un cambio de discípulo a ser una persona que quiere hablar de la palabra de Dios. 3 años puede ser suficiente. Piensa en esto.
Dijo el Señor, dice la palabra de Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos manda. Entonces también tenemos la otra parte que viene de parte de los judíos, es los apóstoles. Acuérdense, eran primero discípulos, luego se les llama apóstoles. Un apóstol es uno que es enviado. Hubieron 12 apóstoles y esos son los que llevaron la palabra de Dios por todo el mundo de aquel entonces. En los primeros 30 años después de la muerte de Jesús, el evangelio se había expandido por muchos lugares, la gente creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios. Los apóstoles se fueron a muchos lugares a predicar la palabra de Dios, se esparcieron por todo el mundo. En aquel entonces, el mundo de aquel entonces, hacia África, hacia Europa, hacia todos los lugares llevaban la palabra de Dios los apóstoles. Entonces mire la gran bendición que tenemos. Ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios, muchos de ellos murieron como mártires, pero su mensaje fue sembrado y las semillas corrieron y siguieron por todo el mundo hasta el día de hoy. 2000 años después, la palabra de Dios ha llegado a muchísimos lugares. Hay gente que están buscando escuchar más de la palabra de Dios, que están buscando tener una Biblia en su mano, están buscando cómo pueden buscar un lugar donde reunirse y hablar de la palabra de Dios. Están buscando que alguien les lleve la palabra de Dios, porque todavía hay lugares donde no han oído del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay una deuda muy grande que tenemos nosotros con el pueblo judío, y eso debe ser una razón por qué debemos orar por el pueblo judío, orar por Jerusalén, orar porque Dios usó este pueblo para que a través de este pueblo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la Biblia pudiera llegar a nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque no fue nada fácil. Muchos de ellos, o casi todos los apóstoles, murieron como mártires. Hubieron gente que creyeron en la palabra de Dios y murieron también como mártires. Entonces no fue fácil, pero la cosa interesante es que Dios usó todos los medios para que hoy, en este siglo XXI, tú y yo pudiéramos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una gran bendición. La palabra de Dios es viva y eficaz. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario es muy importante para nuestra salvación, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, les animamos a que pensemos en esta gran deuda que tenemos y que no la ignoremos, porque esto ha costado miles de vidas desde el tiempo de los apóstoles, en la Edad Media y hasta el día de hoy. Todavía ahora mismo, por ejemplo, en Afganistán, con esta situación que los han tomado control de este país, esta gente que han hecho mucha masacre en el mundo y en muchos lugares. Ahora mismo la iglesia en ese país está en un peligro, porque esta gente van a matarlos simplemente porque no son musulmanes, son cristianos. Oremos por esta gente, que Dios los proteja, que Dios les ayude y que Dios los guarde de estos maleantes, ¿verdad? Estos asesinos. Y sigamos orando por Israel, porque Israel, donde vive, está rodeado de muchos países que están queriendo atacarlos en cualquier momento, los están amenazando, están haciendo cosas para poder atacar. Así que debemos orar y debemos agradecer. El pueblo judío es un pueblo que donde quiera que haya estado en el mundo, en el país que llegan, siempre han sido de gran bendición para ese país,
con sus negocios, su economía. Muchas personas siempre son bendecidas. Por lo tanto, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos una deuda bastante grande hacia el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿vas a orar? Ora por Israel. Oremos por Jerusalén. Y adicional a esto, démosle gracias a Dios por el pueblo de Israel, por los profetas, por la ley, por los apóstoles y por el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que Dios usó para que el Evangelio llegara a nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios les ayude y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La Biblia dice que la salvación, en otro pasaje, dice la palabra de Dios que la salvación viene a través de los judíos, aunque la salvación viene a través de Jesucristo, pero Jesucristo nació siendo judío y era del pueblo judío. Por lo tanto, vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en este momento en el nombre de Cristo. Pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a reflexionar en estas grandes bendiciones que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, Señor, y que podamos agradecer y darte honra y gloria porque has preservado, has guardado a través de los siglos, Señor, para que tu palabra llegara a nosotros. Señor, permite que a través de diferentes medios la palabra siga llegando a las personas en el mundo entero. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y más adelante, pues una vez más estaremos conectados. Amén.